Bueno, pues hoy nos adentramos en una de esas realidades que, a ver, no siempre se nombran, pero se sienten. Se palpan en el ambiente. Hablo de la fe, que parece que cada vez se vive más en solitario. Es una paradoja tremenda, ¿no? Hay muchísimos creyentes, pero un número que no para de crecer camina solo. Así que hoy vamos a analizar esta idea, esta fe sin multitudes, para entender qué hay detrás de esta comunidad que, en cierto modo, se ha dispersado. Y creo que es crucial empezar por algo muy claro. Esto no va de señalar con el dedo ni de juzgar a nadie, para nada. El enfoque de nuestro análisis es más bien pastoral, busca comprender. Y para anclar la conversación, partimos de una idea del libro de Hebreos, que anima a no dejar de congregarse. Una idea con 2000 años que hoy, fíjate, resuena con más fuerza que nunca. Exacto, porque esta dispersión no es un capricho, no ha salido de la nada. Los materiales que hemos visto apuntan a una especie de tormenta perfecta de factores. La pandemia, obviamente, fue el gran acelerador, eso está claro. Nos digitalizó y nos aisló a todos. Pero debajo de eso ya había un fuego lento, había un cansancio espiritual muy profundo en mucha gente, heridas acumuladas, una desconfianza creciente hacia las instituciones y, por supuesto, los procesos personales de cada uno. Lo interesante es que todo esto ha provocado una dispersión que es más emocional y relacional que, digamos, doctrinal. La gente no ha dejado de creer en Dios, pero sí ha desconectado de la comunidad. Vale, pues vamos a empezar a desentrañar esto, porque ahí está el núcleo. Para entender el problema hay que empezar por una ascensión que se palpa en todas las fuentes. La idea de que, Dios salva individuos, sí, pero su objetivo final es formar un cuerpo. Y esto nos lanza de lleno a la pregunta clave. ¿Está la fe diseñada para ser una experiencia individualista? Es la gran pregunta, desde luego, y la conclusión que se extrae del análisis es un no rotundo, aunque con matices, claro. La experiencia de la fe, la salvación, es radicalmente personal, es intransferible, nadie puede creer por ti. Sin embargo, el propósito de esa experiencia personal no termina ahí, en el individuo. Ese es el punto de partida, no el de llegada. La idea es que esa fe personal encuentra su verdadero desarrollo, su plenitud, cuando se integra en algo más grande, en esa comunidad que la teología llama el cuerpo. Es como una célula, tiene su vida, pero su función y su salud dependen de estar conectada al resto del organismo. El aislamiento, desde esta perspectiva, no es el estado natural, es más bien una condición de supervivencia temporal. Entiendo la teoría, la del organismo, pero seamos sinceros. Para mucha gente, el momento de mayor crecimiento espiritual ha sido precisamente cuando se han alejado del ruido, de las estructuras. De la comunidad. ¿Cómo se reconcilia esa experiencia, que es real y que tantos cuentan, con la idea de que el aislamiento a largo plazo es perjudicial? Esa es una objeción muy real y muy importante. Y yo creo que la clave está en no confundir el silencio necesario para escuchar con el aislamiento permanente. A veces, para sanar o para reencontrar el rumbo, uno necesita apartarse, tomar distancia de las voces, de las agendas, de las presiones. Un retiro espiritual, por así decirlo. El problema no es ese retiro temporal. El problema es cuando esa situación de excepción se convierte en la nueva normalidad. Y es en ese aislamiento prolongado donde empiezan los peligros, porque nos privamos del contraste, del ánimo, de la corrección, del apoyo mutuo que solo la comunidad puede dar. Claro, y eso que mencionas nos lleva directamente a una de las frases más, malinterpretadas de los últimos años. Es la segunda gran idea que exploramos. La iglesia no es el edificio, pero tampoco es aislamiento. Y aquí creo que está el kit de la cuestión. Hemos aprendido muy bien la primera parte, ¿verdad? Totalmente. Lo de no somos cuatro paredes. Exacto. Pero parece que al derribar los muros físicos, hemos acabado aislándonos en cubículos individuales. Se ha convertido en una verdad a medias muy peligrosa. Es absolutamente cierto que la iglesia trasciende el ladrillo y el mortero. Es una comunidad de personas, punto. Pero, en la práctica, al deconstruir la idea del edificio, para muchos la única alternativa viable que quedó fue el individuo. En su casa, consumiendo contenido espiritual online. Se perdió el matiz crucial. Separarse del templo no debería haber significado nunca separarse del cuerpo, de esa red de relaciones vivas y tangibles. El problema es que es mucho más fácil definir lo que la iglesia no es, Un edificio, que vivir lo que sí es. que es una comunidad interdependiente. Justo. Y esto nos deja con una pregunta flotando, una pregunta muy de nuestro tiempo.
Si las estructuras tradicionales, el edificio, los servicios dominicales, han perdido peso para muchos, ¿cómo se mantiene esa conexión comunitaria de una forma real, profunda, efectiva? Porque, un grupo de WhatsApp no siempre es suficiente. No, desde luego que no. Y esa es la gran tarea creativa para esta generación. Implica repensar qué significa congregarse. Quizás ya no sea solo un evento masivo un día a la semana, sino una red de conexiones más pequeñas, más intencionales y más auténticas a lo largo de los 7 días. Pero para llegar a esa solución, primero hay que entender por qué la gente se fue. Y eso nos lleva al terreno más personal y a menudo más doloroso. Exacto, porque el análisis es muy claro en esto. La gente no se va por capricho. Detrás de cada silla vacía hay una historia. Hablamos de agotamiento, de personas que han servido hasta quemarse. Hablamos de heridas emocionales muy profundas. Y aquí viene lo más trágico. Muchas de esas heridas fueron causadas dentro de la propia comunidad. El mismo sitio que se suponía que debía ser un lugar seguro. Y es ahí donde surge otra paradoja, quizás la más difícil de digerir. Los procesos personales, por muy válidos y dolorosos que sean, no deberían justificar una desconexión espiritual permanente. Es contraintuitivo. La lógica nos dice que si algo te hace daño, te alejes. Es un instinto de supervivencia básico. Pero la perspectiva que se ofrece aquí es que justo en el momento en que una persona está más rota y más necesita el apoyo de una comunidad sana, su reflejo natural es aislarse por completo. Y ese aislamiento, aunque al principio se sienta como un alivio, como un refugio, a la larga se convierte en una trampa. Una trampa, sí. Precisamente. Sanar es la prioridad número 1, eso es incuestionable. Pero el argumento es que el aislamiento prolongado, lejos de ser la solución definitiva, puede agravar el problema. La soledad se convierte en una cámara de eco para nuestros pensamientos negativos, nuestras dudas, nuestros dolores. No hay nadie que ofrezca otra perspectiva, que te recuerde la verdad, que simplemente se siente a tu lado en silencio. Es como intentar curar una herida grave en un entorno sin oxígeno. La intención de proteger la herida es buena, pero las condiciones no son las adecuadas para que cicatrice de verdad. Me parece una imagen muy potente, pero nos deja ante un dilema enorme. Si el aislamiento a largo plazo no es la respuesta, y la fuente de la herida fue la propia comunidad, ¿cuál es la propuesta? Suena a pedirle a alguien que vuelva a meterse en la boca del lobo. Y esa es la tensión que el análisis aborda de frente. La propuesta es un cambio radical de perspectiva, resumida en esta idea. La comunión es un medio de sanidad, no una carga. Esto choca frontalmente con la experiencia de quienes se fueron sintiendo a la comunidad como un peso, o una obligación, o peor, una amenaza. A ver, explícame eso. ¿Cómo puede ser un medio de sanidad el mismo entorno que causó la enfermedad? La clave está en que no se propone volver al mismo sitio de la misma manera. El análisis no niega la herida, al contrario, parte de reconocerla. La idea, que es audaz y profundamente espiritual, es que el mismo tipo de entorno donde se produjo la herida, es decir, la relación con otros creyentes, puede ser, por la gracia de Dios, el lugar de la restauración. Pero para eso hay que redefinir lo que entendemos por comunión. Ya no puede ser una obligación social, ni un evento al que asistir para cumplir, ni un lugar donde ponerse una máscara. Entonces, ¿en qué se convierte? Se convierte en un hospital para el alma, un lugar donde la vulnerabilidad no se castiga sino que se acoge, donde las historias de dolor no se silencian sino que se escuchan y se transforman en testimonios de resiliencia. Un espacio donde está permitido decir no estoy bien, y la respuesta no es un versículo manido, sino un ¿qué necesitas? Es pasar de concebir la comunidad como un tribunal que juzga tu rendimiento a verla como un equipo de médicos y enfermeros, todos pacientes a su vez, que se ayudan mutuamente a sanar. Ese cambio de perspectiva es radical, porque implica que la responsabilidad no es solo del que se fue para que vuelva, sino, y quizás en mayor medida, de la comunidad que se queda, para convertirse en ese lugar seguro al que se pueda volver. Es así. Ya no se trata de preguntar por qué te fuiste, sino de preguntarnos, como comunidad, ¿qué hay en nosotros que hizo que te sintieras más seguro fuera que dentro? Y esa pregunta nos lleva directamente del diagnóstico a la acción. Bien, entonces, si la meta es construir ese hospital del alma, ¿cómo se hace? ¿Qué significa esto en la práctica?
Esto nos lleva al punto final y más proactivo del análisis. El llamado de este tiempo es reconectar corazones, no controlar personas. Aquí es donde todo aterriza. Esta idea contrapone dos modelos, el del control y el de la atracción. El modelo del control, que es el que ha fallado, se basa en estructuras, en programas, en métricas de asistencia. Es un intento de forzar el regreso de la gente a un sistema, de meter con calzador una realidad nueva y dolida en un molde viejo. El análisis concluye que ese camino está agotado. ¿Y cuál es la alternativa? El modelo de atracción. El modelo de atracción se centra en la cultura, no en la estructura. El objetivo ya no es que la gente vuelva a un edificio, sino crear un entorno relacional tan sano, tan auténtico, tan lleno de gracia y de verdad, que la gente desee volver a conectar. Es un cambio del tienes que venir al queremos que estés aquí tal como eres. Y las herramientas para construir esa cultura de atracción son tres, según se desprende. El amor incondicional, la verdad hablada con humildad y la gracia que cubre las faltas. No es un control estructural, es una conexión de corazón a corazón. Me da la sensación de que este modelo es mucho más lento, ¿no? Más difícil y menos medible que el anterior. Sin duda. Es un trabajo artesanal, no industrial. No se puede programar en una hoja de cálculo. Requiere paciencia, sabiduría y, sobre todo, un liderazgo que esté más preocupado por la salud de las personas que por el tamaño de la organización. Pero es el único camino que parece tener futuro, porque se enfoca en la causa raíz del problema, la necesidad de relaciones seguras y auténticas. Pues parece un resumen perfecto del viaje que hemos hecho en esta conversación. Partimos de esa imagen de una iglesia dispersa, de creyentes que se sentían solos. Hemos explorado las razones, que van mucho más allá de una simple pandemia y se hunden en el cansancio y en las heridas personales. Y llegamos a una propuesta que no mira hacia atrás para reconstruir lo que fue, sino hacia adelante, para cultivar un nuevo tipo de comunidad basada en la reconexión voluntaria y la sanación. Exacto. Si tuviera que sintetizarlo todo en una frase, diría que el mensaje central es un cambio de enfoque, de la obligación a la invitación, de la estructura rígida a la relación flexible y auténtica, del control al cuidado. Es un reconocimiento de que la fe, aunque personal, no puede ser una experiencia puramente individualista a largo plazo, porque sencillamente no estamos diseñados para ello. Nos necesitamos los unos a los otros para crecer, para ser desafiados, para sanar y, en última instancia, para florecer. Y para cerrar, hay una frase en el material que creo que lo encapsula todo de una forma muy bella y precisa. Dice así: la fe puede sobrevivir en soledad por un tiempo, pero florece cuando vuelve a caminar en comunidad. Y creo que nadie se conforma solo con sobrevivir. Con esa idea en mente, nos gustaría dejar una reflexión final para quien nos escucha. Si aceptamos esta paradoja de que la comunidad puede ser tanto la fuente de la herida como el lugar de la sanación, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué se necesita tanto a nivel personal como colectivo para transformar el riesgo real de volver a ser herido en la oportunidad aún más real de ser verdaderamente restaurado?